buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Economía al Cuadrado, acá en su programa número 76, por segunda vez vía Skype, dado la cuarentena obligatoria. Hoy vamos a tocar un tema que para mí es muy importante. Quiero explicarles, les traje 12 gráficos que explican, refuerzan el concepto que les quiero explicar esta noche, que es mostrarles por qué Argentina se está dirigiendo a la crisis tal vez más grande de su historia. Y es importante las dimensiones de las crisis, desde mi análisis, hay que medirlas por el tiempo que vas a tardar de salir de ellas y a su vez los cambios que vas a tener que introducir para salir de la crisis. O sea, cuanto más tarde en poder salir, cuanto salgas con menos vigor si no haces cosas y cuanto más cambios tengas que introducir, cambios de fondo para poder salir de la crisis, porque si no los introducís, no salís de la crisis es más grande. En este marco tenemos que tener bien en claro que la crisis a la cual se dirige Argentina, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi colega, compañero, amigo Javier Milei y Mariano Fernández también, que hacemos el análisis juntos los tres, la crisis que se viene es una crisis más grande que la del 2002. No exclusivamente por los numeritos que adopten las variables macroeconómicas, sino porque para salir de esta crisis vamos a tener que aplicar reformas estructurales de fondo, cosa que no se hizo, no se tuvo que hacer en el 2002-2003. Por más que nos quieran vender una diatriba mentirosa a la casta política y dual de los kirchneristas, el actual presidente, digan que fue dificilísimo salir de la crisis del 2002-2003. Hay que tener en claro que se salió dándole a la maquinita y aumentando el gasto público, o sea, las dos cosas que le gusta hacer a los políticos. Y esta vez no se puede hacer esto. Si hacemos esto, vamos a estar hundidos en arenas movedizas durante muchos años y no vamos a poder salir. Tenemos que tener en claro que esta crisis a la cual nos dirigimos, que vamos a ponerle en contexto ahora con los gráficos, se parece mucho más a la del 89-90 que a la que tuvimos en el 2001-2002. Por favor, señor director, vayamos al chart número 1. En este chart número 1, como ustedes pueden ver, les muestro por qué esta crisis tiene fundamentos mucho más parecidos a los del 2000, mucho más parecidos a del 89-90 que a los del 2001-2002. Primero, en términos de inversión y PBI potencial, o sea, en términos de economía real. A ver, estamos en una situación mucho más parecida a la de 89-90 que a la del 2001-2002. Concretamente, hoy en día venimos de casi 20 años sin inversión, ¿ok? Venimos en un proceso que, al igual que el 89-90, tenía escasísima inversión. Es más, hoy en día, hace años, tenemos menos inversión que en el 89-90. Esto es importante entenderlo porque esto quiere decir que no tenemos capital instalado, tenemos muy baja capacidad de rebote. Para mí, en el 2020-2021, el PBI potencial, que es la aproximación de la capacidad de rebote, puede ser menos del 1%. El crecimiento del PBI, el PBI potencial, que es la capacidad de rebote, es menos de un 1%. Mientras que en el 2000-2003
el PBI potencial, la aproximación de la capacidad de rebote, era 3.7 del PBI. Esto hace que en el 2002-2003 tuvieras mucho rebote. En cambio, ahora tenés nada de capacidad de rebote. Al igual que en los finales de los 90, principios de los 90. El segundo punto que quiero mostrarles es la parte monetaria, la parte de inflación y demanda de dinero. Hoy en día, hace 20 años que refundamos el Banco Central. Hoy en día hay un repudio generalizado por la moneda que imprime nuestra casta política. En consecuencia, nadie quiere pesos. O sea, sin emitir hay riesgo de hiperinflación. Imaginen si emiten, y si emiten mucho, el riesgo aumenta de hiperinflación, al igual que lo acontecía en el 89-90. En cambio, en el 2001-2002 veníamos de una convertibilidad, de un patrón dólar. Esto quiere decir que con la fuga, con la salida de dólares que hubo, a mí no me gusta decirle fuga, uso la palabra que todo el mundo utiliza, porque para que quede el concepto, es que, a ver, los dueños del dinero decidieron sacar el dinero del país y ponerlo a resguardo de la casta política. O sea, no se fugó nada en realidad, quedó bajo la órbita de sus dueños, simplemente que salió del sistema, eso es lo que quiero decir. Hizo que, como había patrón dólar, si se iban los dólares, quedaban pocos pesos, porque se tenían que sacar los pesos también. Esto hizo que hubiera un gran apetito de pesos en el mercado. Como si esto fuera poco, emitieron cuasimonedas que cotizaban en varios casos bajo la par, como pasó en Entre Ríos, como pasó en Santiago del Estero, en Chaco, no recuerdo todas las provincias. Pero esto hacía que había apetito por los pesos. Y encima no había memoria inflacionaria, porque veníamos de 10 años sin memoria de inflación, porque no había habido inflación. De hecho, el promedio de inflación había sido menos del 1% en los últimos 7 años de la convertibilidad, con deflación en los últimos 3. Esto le permitía al gobierno, en el 2002-2003, y de hecho es lo que hizo, darle ferozmente a la maquinita, el Banco Central otorgándole redescuentos al sistema bancario, y que la gente recibiera con beneplácito esos pesos. O sea, la emisión no causaba inflación. De hecho, emitieron en el 2002, 2003, inclusive en el 2004, y la inflación cayó de 40% en el 2002 a 3.7% en diciembre del 2003. Y como le seguían dando a la maquinita, la duplicaron año tras año a 6.1 en diciembre del 2004 y 12.3 en diciembre del 2005, lo cual muestra cómo aún se zarparon emitiendo. Y el último punto que quiero resaltar de la gran diferencia es, agregándole a la y no nos parecemos nada al 2002-2003. ¿Por qué quiero decir esto? Muy sencillo. Hoy en día tenemos un gasto público en términos del PBI que ronda el 43%, o sea, el sector público pesa un poco menos que la mitad de la economía. Lo pongo en contexto. Este número, probablemente con la caída del PBI, que este año puede llegar a entre menos 7.5 y menos 10 puntos de caída del PBI de taquito, con los aumentos de gasto público que hay, el PBI, tranquilamente el gasto público en términos de PBI puede estar más del 50% del PBI o rondando el 50% del PBI, no lo sabemos. Pero concretamente, en la década del 80 rondaba el 35%, era más chico. En cambio, en el 2002-2003 era el 23% del PBI. Entonces, ¿qué quiero decir? Vos podías salir de la crisis del 2002-2003 aumentando el gasto público, subiendo los impuestos y dándole a la maquinita.
todo lo que le gusta hacer a la casta política. En cambio, hoy en día, para salir, vos tenés que achicar el Estado, bajar el gasto público, reducir los impuestos y dejar de tener política monetaria y peso. Todo lo que no quiere hacer la casta política. Por esto yo me temo que no solamente vamos a ir a una crisis que tiene una caída del PBI tal vez de 10 puntos, que va hacia una inflación de 10 dígitos, que tiene un déficit primario de menos 5 puntos del PBI tranquilamente, lo cual va a implicar que la deuda va a estar en default no solamente todo este mandato de Alberto Fernández, sino va a estar tal vez también el próximo mandato. Y Argentina va a quedar colgada en otro conjunto de años, tal vez un mandato, 2 mandatos presidenciales como quedó en la década del 80, con altos niveles de inflación, altísimos niveles de inflación y sin crecer y en default. Porque si Argentina no hace las reformas estructurales que digo que tiene que hacer y tarda en discutir esas reformas estructurales 6 años, 8 años, 10 años, Argentina va a seguir derrapando y decayendo 6, 8 y 10 años. Señor director, por favor, vayamos al segundo chart. En este segundo chart ustedes pueden ver en barras chiquitas la inversión en términos del PBI. Ustedes pueden ver cómo la inversión hoy en día, con una proyección del 2019, 2020 y 2021, que sigue la tendencia que venía teniendo, vemos cómo hoy en día, hace años, que la inversión es la más baja de la historia de Argentina. Más baja, muchísimo más baja que la que existía previo al 2002, 2003, o sea, en la década del 90. Esto hace en el gráfico de las 4 barras que pueden ver ustedes cómo el PBI potencial, que es la aproximación de la capacidad de rebote, las barras celestes hasta el 2017 son datos oficiales del Ministerio de Economía. El PBI potencial, la capacidad de rebote, viene derrapando de 3.7% a 1.7% hasta el 2017. Nosotros creemos que con la caída de la inversión eso puede bajar a menos de 1%. O sea, no hay capacidad de rebote. Para salir creciendo hay que hacer reformas estructurales. Señor director, pasemos por favor al segundo chart. En este segundo chart nos encontramos con un chart en línea verde, que es el PBI per cápita serie histórica desde los 80 para acá. ¿Qué podemos ver? En este chart en línea verde podemos ver cómo el PBI per cápita hoy en día, los últimos años, viene cayendo, quise decir, me retracto. Hoy en día la línea verde viene cayendo como sucedía en la década del 80. Exactamente lo contrario a lo que sucedía con esa línea verde, como pueden ver en el chart, en los años 90, que el PBI per cápita venía subiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy sencillo. Esto quiere decir que en 2002, 2003 pudiste salir sin reformas estructurales porque venías no solo de años con buena inversión, sino con años de PBI per cápita creciendo. Tenías mucho colchón para salir rebotando sin reformas estructurales. En cambio, hoy en día, al igual que en la década del 80, si no hacer reformas estructurales, si estás 4, 6, 8 o 10 años sin hacer reformas estructurales, te vas a ahogar en arenas movedizas como la década del 80, en la cual no se creció y quedaste colgado en puntos macroeconómicos de alta inflación y dólar muy caro y derrotero de variables económicas sociales.
En el gráfico de barras azules y línea roja, ahí ustedes tienen la tendencia del PBI per cápita del 2007 para acá. Y ustedes ven cómo la línea roja en el 2020, señor director, en este segundo gráfico, en este tercer gráfico, está hecha con una caída del PBI de menos 7.5 para el 2020. Yo creo que tranquilamente puede ser peor y nos podemos arrimar a una caída de 2 dígitos. Bueno, dejando la parte de la inversión, dejando la parte del PBI potencial y dejando la parte del PBI per cápita que mide las diferencias de hoy en día con respecto al 2002 y 2003 y muestra las similitudes que tiene con el 89 y 90, ahora pasamos a la sección fiscal. Señor director, vamos a ir al gráfico 4, que son dos grafiquitos verdes de columnas, dos gráficos de columnas verdes, que dice un estado enorme de nuevo, peor que en los 80. Es el chart número 4. Ahí nosotros podemos ver los ingresos del sector público consolidado en términos del PBI y al costado, en el otro gráfico, podemos ver el gasto público en términos del PBI. Claramente podemos ver en los dos gráficos que en el conjunto del medio de las barras verdes es el conjunto de barras verdes más bajito, más pequeño. ¿Qué muestra? Que a la entrada de la crisis del 2001-2002, el tamaño del Estado era el más pequeño posible. Era mucho más pequeño que lo que era en los 80 y lo que es hoy. Por el contrario, podemos ver que hoy en día el tamaño del gasto público y el tamaño de la presión tributaria es el más grande de la historia. Entonces no se puede salir de esta crisis como se salió en 2002-2003, aumentando el gasto público y aumentando más los impuestos y dando la maquinita. Todo lo contrario. Si hacemos eso, nos vamos a hundir. Hay que ir hacia un conjunto de reformulas estructurales exactamente que vayan al camino opuesto, como fue a principios de los 90. Señor director, le pido por favor que vayamos al chart 5, cuyo título es El déficit fiscal actual es el doble. Son 3 conjuntos de barras verdes, pero que van hacia abajo. Y acá, ¿qué podemos ver? El déficit fiscal. Podemos ver que el déficit fiscal de hoy en día es prácticamente el doble del déficit fiscal que había en los 90, final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, previo a la crisis. Entonces, esto muestra que de la crisis del 2002-2003 se podía salir agrandando el Estado. En cambio ahora tenés que ir en el sentido contrario, tenés que achicar el Estado. Y tenés que hacer como al principio de los 90 para salir de la crisis. ¿Y cuál es el problema? Lo cultural. Porque al principio de los 90 se pudo achicar el Estado, se pudo hacer prevalecer al sector privado y al individuo, porque los comunicadores sociales, había un programa, Tiempo Nuevo, que le mostraba día a día a la sociedad esto. En cambio, hoy en día es todo lo contrario. Uno prende los medios de comunicación y es todo Estado, Estado más Estado. Y no solamente esto. En los 90, al principio de los 90, recién había caído el muro de Berlín, y esto es muy importante. Entonces, estaba lo que supieron llamar el consenso de Washington. En cambio,
A partir de los 2000, el mundo está virando, nos están llevando cada vez más despacito. Pero no cada vez más despacito, perdón, me corrijo. Nos están llevando despaciosamente, pero en forma sostenida, y cada vez nos acercan más al socialismo. Entonces, este cambio que tiene que hacer Argentina es más difícil hacer, tiene menor probabilidad de que se lleve a cabo. En consecuencia, la chance que las crisis sean más largas, más perduraderas y más dolorosa, aumenta. Señor director, pasemos al próximo chart, que es el chart que se llama en 2002-2004, hubo un ajuste fiscal de casi 8 puntos del PBI. Acá, lo que estamos viendo en este chart, señor director, seguimos en lo fiscal. ¿Qué muestra? Esto muestra que el gobierno de Duhalde y el gobierno de Néstor Kirchner hicieron un ajuste fiscal para salir de la crisis impensado. Le dieron a la maquinita, aumentaron el gasto público, pasó de 23 a 27 puntos del PIB, pero empezaron también con la inflación, licuaron gasto del 2002, pero empezaron a subir impuestos. Y entonces, ¿qué se ve? El déficit primario, que estaba en -4 a final de la convertibilidad, ustedes pueden ver en ese gráfico cómo sube sostenidamente 2003, 2004 y llega a 3.7 del PBI. O sea, el déficit, a ver, pongamos en contexto, Guzmán promete no pagar nunca la deuda porque dice que todo el esfuerzo que puede hacer es que el superávit primario llegue a 1% del PBI en 2027. Esa es su propuesta y por eso vamos al default total. Y no va a haber reestructuración este año. Y vamos a estar en total default. Bueno, entre Duhalde y Néstor Kirchner lo hicieron pasar redondeando de -4 más 4. 8 puntos de ajuste fiscal. Entonces, eso es el ancla que permitió el ajuste fiscal más el contexto monetario, donde había mucha demanda de dinero y no había memoria inflacionaria. Esas dos cosas que no tenemos hoy en día son las que permitieron la salida con rebote del gato muerto rápido al 8% del PBI. Y esa salida rápida del PBI es la que permitió que Guillermo Nielsen pudiera reestructurar la deuda 4 años tan solo después del default. ¿Por qué? Porque podía ofrecer capacidad de pago. O sea, ofrecía capacidad de pago financiera diciendo, miren, tengo superávit anual, o sea, tengo capacidad primero de pago financiero, después de pago económico. Y así fue como reestructuró. Ahora pasemos, señor director, al siguiente gráfico. El siguiente gráfico se titula El camino de la servidumbre del BCRA. Y acá vamos a la última parte que voy a explicar. ¿Por qué vamos a la hiperinflación? Al riesgo, hay muy fuerte riesgo de hiperinflación. O sea, me corrijo. Vamos a un escenario donde la inflación interanual va a comenzar a viajar hacia los 3 dígitos. La hiperinflación no se define con ningún numerito en particular. Se define por la aceleración de la inflación mes tras mes, o sea que pase de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, para decir. Que se dé eso más que desaparezcan los precios, que se fume el sistema de precios. O sea, que el zapatero tenga los zapatos, pero no te venda los zapatos porque no sabe a cuánto va a comprar el cuero para hacerlos, ni en cuánto va a reponer el zapato. Eso es hiperinflación. En este chart vemos la camina de la servidumbre del BCRA. A ver, Hayek y el fatalmente arrogante BCRA. ¿Qué vemos? Que
está sucediendo desde que se recuperó el Banco Central en el 2002, lo mismo que sucedió desde que se creó el Banco Central, pero a un ritmo de velocidad mucho más alto. Miren, el BCRA, cuando se fundó entre 1935 y 1945, tuvo 59% de inflación. En su segunda década de vida tuvo 472% de inflación. Y así la fue subiendo década tras década. Miren cómo ahora la inflación se espiraliza más rápido. Tuvimos en la primera década del Banco Central recuperado 264% de inflación, o sea, 5 veces la de la primera década del Banco Central original, y tuvimos 1.144% de inflación en su segunda década. ¿Qué quiero decir? Acá el riesgo de hiperinflación no lo vamos a tener que esperar tanto tiempo. Va a aparecer mucho más rápido. De hecho, pasemos a al siguiente chart, señor director, que se llama la locura del BCRA. Y ya vamos a ver cómo nos tienen metido en esta dinámica. Acá tenemos en rojo, en el chart chiquitito, la inflación año tras año. Y vemos cómo fue pasando de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 40 a 50. Y ahora, en el segundo semestre de este año y primer parte del año que viene, va a iniciar su viaje hacia los 3 dígitos. A nadie le puede sorprender esto. Es la tendencia que está teniendo ya hace años. Señores, la inflación acumulada desde el 2003 al 2019 es 3.858 de inflación. En el mandato de Macri, punta a punta, 296, 300 de inflación. ¿A quién le puede sorprender que yo diga que estamos yendo a los 3 dígitos de inflación? A nadie. Estamos iniciando un camino hacia esto. Y ahora voy a explicar por qué. Señor director, pasemos al siguiente chart. Expansión de la base monetaria en noviembre-marzo. 30 segundos en este chart. Señores, en los últimos 5 meses, la cantidad de dinero aumentó redondeando 60% en términos nominales y casi 40% en términos reales. Esto, más temprano que tarde, se va a convertir en un nuevo salto de los dólares de mercado, blue, contado con liqui y MEP, y después en una aceleración de la inflación. Señor director, pasemos al siguiente chart. Expansión de la base monetaria en marzo. Y son los últimos 2 charts. En este chart me quedo 15 segundos, muy rapidito. Lo que venían haciendo en estos últimos 5 meses creció hasta la N en marzo. Con los datos hasta el 25 de marzo, en este chart, podemos ver que la cantidad de dinero creció 28.5. Les cuento, si agregamos los 5 días que falta, creció 35%. En un solo mes. La cantidad de dinero en la economía argentina está creciendo al 75% interanual en el mes de marzo. Y esto, debido a las medidas que está tomando el gobierno, va a seguir así en abril, en mayo y en junio. Entonces pasemos al siguiente chart, que es el último, cuyo título vamos a encontrar que tenemos un ejercicio de simulación de crecimiento de la base monetaria en barras azules y una demanda de dinero en términos reales en verde. Bueno, asumiendo un escenario posible con un déficit primario de 5 puntos del PBI, que no es otra cosa que la situación de marzo, extrapolarla en abril, mayo y junio, y después que en el segundo semestre la situación fiscal y monetaria vuelva a ser la de los 5 meses anteriores.
Bueno, en ese escenario, a final de año, la base monetaria, en este escenario modesto, este ejercicio, es un ejercicio, repito, la cantidad de dinero de base monetaria podría estar creciendo si no suben la tasa de interés, o que podrían subir la tasa de interés y tratar de evitarlo, al 155% anual. Bueno, señores, en este escenario, más caída de la demanda de dinero, a nadie le puede sorprender un dólar de 3 dígitos que le gane a una inflación de 3 dígitos también. Estamos iniciando un viaje que se va hacia la inflación de 3 dígitos. Este viaje comienza en la segunda parte del año y la inflación interanual inicia este camino, la interanual, hacia los 3 dígitos. Y esta crisis del 2020 se extiende también al 2021, tanto en la parte de monetaria como fiscal, como en materia de nivel de actividad. Y la reestructuración de la deuda, señores, con una economía cayendo, pongámosle, entre menos 7.5 y 10 puntos del PBI, yo me juego por más alto el número, con déficit fiscal, entre menos 3.8, menos 5 del PBI, o peor, ¿quién va a reestructurar la deuda? Nadie, si no hay capacidad para repagar esa deuda, que sería insolvente intertemporalmente. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Desde mi casa, acá les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana con más Economía al Cuadrado. I'm dynamite.